uno de los temas principales del cristianismo precisamente es la muerte. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir para darnos vida a nosotros. Y el tema que vamos a tratar hoy es, tenemos que morir para vivir. Así como nuestro Señor Jesucristo murió para darnos vida, nosotros tenemos que morir para vivir. Fíjense ustedes que no estamos hablando de vivir para morir, sino de morir para vivir. Tenemos que morir para tener una nueva vida espiritual, que es lo que Dios quiere en nosotros. Para lo cual invito a que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1. El tema que vamos a tratar hoy es, tenemos que morir para vivir. Efesios capítulo 2, verso 1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, nosotros que nacemos estamos muertos espiritualmente hablando en delitos y pecados, en contravenciones contra Dios desde que nacemos. Entonces, la muerte es el tema principal del cristianismo. ¿Y qué significa la muerte desde el punto de vista bíblico? Desde el punto de vista bíblico, cuando estamos hablando de la muerte, significa vivir separado de Dios. Nosotros vivimos separados de Dios cuando no lo conocíamos a Cristo. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿De dónde viene esa muerte espiritual? ¿Qué trajo esa consecuencia, esa muerte o esa separación de Dios? El pecado original. Y el pecado original podríamos llamarlo como rebeldía contra Dios, o sea, no obedecer o no someternos a los mandatos de Dios. Eso es el pecado original. Básicamente, cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, no fue comerse básicamente la manzana que Dios se la había prohibido, pero el problema grave fue en desobedecer a Dios, rebeldía contra Dios, porque toda desobediencia se denomina como rebeldía. Entonces, nosotros desde que nacemos estábamos muertos en delitos y pecados. Sin Cristo nosotros somos como un cadáver, pero un cadáver que camina, un cadáver que anda, un cadáver que piensa, pero está separado de Dios, porque todos sus impulsos, todos nuestros impulsos son hacia hacer las cosas, a satisfacer nuestros vanos deseos, nuestra vana manera de pensar. Todas nuestras intenciones están dominadas por pasiones y deseos. Al respecto, hay dos doctrinas que hablan sobre la depravación del hombre, que el hombre es el que nace. Hay una doctrina que dice que habla de la depravación total del hombre, o sea que el hombre está inerte, es imposible que pueda buscar a Dios y mucho menos conseguir la salvación. Y hay otra doctrina, esa doctrina se denomina como el calvinismo. Hay una doctrina que habla de la depravación parcial, se denomina como el arminianismo. Los dos tienen una característica fundamental, que los dos tienen como principio fundamental de que el hombre está depravado desde que nace. Depravado quiere decir con una mentalidad apartada de Dios, no sabe obedecer a Dios. El hombre por naturaleza es pecador, desde que nace es pecador, solamente sabe hacer los deseos de su corazón. Y así lo dice Génesis capítulo 8, verso 21, que dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, y a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra edad, nos vamos volviendo más malos, o sea, nos vamos apartando más de la palabra de Dios, vivimos más apartados de Dios. Entonces, esta doctrina de la depravación total dice que el hombre no puede conseguir la salvación, no puede buscar de Dios. La salvación depende totalmente de Dios, mientras que la otra doctrina, que es la depravación parcial, que se conoce como arminianismo, dice que Dios nos predestinó para salvación. Dios nos predestinó para salvación y que la voluntad del hombre por asistencia divina es la que puede hacerlo libre. O sea que a partir de la asistencia divina nosotros podemos creer o rechazar a Cristo. En otras palabras, la salvación es una obra compartida por la obra redentora de Cristo, pero si nosotros la aceptamos. ¿Me explico? O sea, que Cristo murió en la cruz del Calvario para que todos fuéramos salvos. Él murió por todos los hombres, ¿verdad? Juan 3:16 lo dice, de tal manera entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea, o sea, Él entregó a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna. Entonces, aquí parte del principio de la salvación, es una obra compartida. Miremos lo que nos dice al respecto Romanos capítulo 1, verso 28. Romanos 1:28 nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el verso 29 nos dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades.
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y el verso 31 nos dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que lo hacen, sino también los que se complacen en los que la practican. Entonces aquí la palabra de Dios está enseñando cuál es la consecuencia del pecado original, el alma influenciada por las pasiones. Esa es la consecuencia del pecado original. El alma está influenciada, o sea, los deseos del hombre siempre son a satisfacer sus deseos egoístas o materialistas. Creen siempre en su propia verdad, están dominados por el espíritu del mundo. ¿Y cuál es el espíritu del mundo? El espíritu del mundo es esa sabiduría humana, la filosofía y las vanas enseñanzas que el hombre atiende a través del mundo, y Dios los endurece cuando rechazan o desprecian el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo Jesús. Por eso en 2 Tesalonicenses 2:11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y en 1 Corintios 2:12 nos lo confirma también diciendo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, o sea, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y Santiago 3:15 al respecto nos dice, porque esta sabiduría, o sea, la sabiduría del hombre, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, o sea, egoísta. Cuando habla de diabólica quiere decir que es egoísta, siempre busca sus propios intereses. Entonces, el hombre de que nace solamente sabe hacer lo malo, es rebelde contra Dios, es egoísta, orgulloso, solo piensa en las cosas materiales y hasta podríamos decir que es hasta envidioso, son crueles. Y si continúan de esa forma, están muertos espiritualmente, o sea, están separados de Dios. El hombre desde que nace está separado de Dios. Y por estar separado de Dios estamos condenados al infierno aquí mismo, porque una persona que no tiene a Cristo en su corazón anda desesperada, anda intranquila, mientras que los que tienen a Cristo en su corazón y saben que todas las cosas son para nuestro bien, todo lo que nos sucede es para nuestro bien, anda en paz, porque sabe que Dios tiene el control de todo lo que nos sucede. Entonces, esa característica de hacer todo lo malo ha traído a la raza humana males destructivos de todo tipo, que van desde la actitud contenciosa hasta el homicidio. Y Romanos 1:29 nos dice, que nos confirma que son gente egoísta, malvada, codiciosas, son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y hasta chismosos, podríamos decir, como dice la misma palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y también nos dice la palabra de Dios, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que para tener vida espiritual hay que reconocer que somos pecadores. Y el apóstol Pablo también lo dijo, ¿verdad? Que Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. La única forma de conseguir o de empezar la vida cristiana es reconocer que somos pecadores, que sin Cristo no podemos hacer nada. Y si reconocemos que somos pecadores, reconocemos que estamos condenados. Y si estamos condenados, necesitamos un Salvador, necesitamos a Cristo que nos ayude a salir de esta situación pecaminosa, que nos ayude a dejar de pecar. Pero para lo cual tenemos que hacer morir los deseos de la carne, y los deseos de la carne solamente lo hacemos morir con el conocimiento de la ley de Dios, identificando que somos pecadores. Cuando nosotros descubrimos que somos pecadores, descubrimos que estamos muertos espirituales, o sea, que estamos separados de Dios. Hay muchas personas que creen que están bien con Dios, pero están enemistados con alguien. Ya, si nosotros estamos enemistados con alguien, estamos enemistados con Dios también, porque Dios quiere que todos estemos en armonía, en coinonía. Tenemos que dejar de pecar, pero no podemos dejar de pecar con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Su fuerza es nuestra fuente de fortaleza. Por eso en Isaías 40:29 nos dice que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene. Eso desde el punto de vista matemático parece ilógico, ¿verdad? Que multiplica la fuerza del que no tiene. Sabemos que cualquier multiplicación por cero da cero, pero Él no. Él le da fuerzas nuevas al que no tiene.
Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando buscamos al Espíritu Santo que nos ayude a través de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da fuerza, Él da fuerza que no tiene ninguna. Entonces, si usted se siente sin fuerza para seguir en las actividades que usted tiene, pida la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos da fuerza. Da fuerzas al que no tiene. Si se siente agotado, que no puede continuar en la actividad que está realizando, pide la ayuda del Espíritu Santo. Porque nosotros sabemos también que tenemos que salir de esta situación pecaminosa en la que nos encontramos cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque la misma palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte. O sea que si nosotros seguimos en esa actividad pecaminosa es muerte. Pero tenemos un regalo. El regalo que Dios nos ofrece es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros antes de conocer a Cristo estamos muertos en pecado. Sin Cristo somos un cadáver, como ya lo habíamos aclarado. El hombre es pecador por naturaleza. Eso es lo que se conoce como la depravación total o calvinismo. Ya lo habíamos visto, el calvinismo. Cristo murió solo. El calvinismo dice que Cristo murió solo por los pecados de los elegidos, que no murió por todas las personas. O sea, ellos hablan de una expiación limitada, que Cristo nada más murió por esas personas que Cristo eligió para que sean salvos. El hombre por sí solo no puede buscar a Dios, mientras que la depravación parcial, el arminianismo dice que Cristo murió por todo el mundo en general, sin excluir a nadie. Es un ofrecimiento que Dios lo hace, un regalo que Dios nos hace a través de esa muerte sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario. Pero este sacrificio de Cristo, dicen los arminianismos, que es de naturaleza ilimitada, es de naturaleza limitada, porque su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Así nos dice 1 Juan 2, verso 2, dice, y es la propiciación, o sea, el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así dice la palabra de Dios, por los de todo el mundo. O sea que Cristo murió por todo el mundo, por todos los pecadores, por todos nosotros murió, sin excluir a nadie. O sea que la naturaleza de ese sacrificio de Cristo es ilimitada porque su voluntad es que nadie se pierda. Y en 2 de Pedro 3:9 nos lo confirma, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue por todos los hombres, así nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Y también confirmado por lo que vimos, 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Pero el alcance de ese sacrificio de Cristo es limitado. Si bien es cierto que la naturaleza del sacrificio es ilimitada, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, el alcance de ese sacrificio es limitado, depende de nuestra voluntad. Romanos 9:16 nos lo dice, así que no depende del que quiera ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y la misericordia de Dios se la da a todas las personas que Él conoce que se van a ser salvas, o sea, por la presencia o el conocimiento anticipado que Dios tiene de las personas que van a ser salvas. Dios los ayuda y le da su poderoso Espíritu Santo para que no se pierdan. Y 1 Pedro 2:1 nos dice, elegidos, o sea, todos nosotros somos elegidos según la presencia, todos los que han aceptado el sacrificio de Cristo, han sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicado. Entonces, vemos que el sacrificio de Cristo tiene una naturaleza ilimitada porque depende de la voluntad de Dios, que Él no quiere que nadie se pierda. Pero el alcance de este sacrificio es limitado, depende de nuestra voluntad. Cuando conocemos la palabra de Dios, Dios nos da la sabiduría y nos da el libre albedrío para poder tener la capacidad de aceptar o rechazar el sacrificio de Cristo. Una vez conocemos eso, conocemos la palabra de Dios. Tenemos que hacer una aclaración sobre la salvación. La salvación no es por obra. La salvación no podemos ganárnosla. Es un regalo que Dios nos da por tener fe en el sacrificio de Cristo. Así nos lo dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación no es por ninguna obra que nosotros podamos hacer, ninguna buena obra nosotros no vamos a ganar la salvación. Todo es un regalo de Dios que proviene de la fe, que nosotros ejercemos fe en Cristo. ¿Y la fe de dónde proviene? ¿Cómo hacemos para tener fe? A través de leer o escuchar la palabra de Dios. Así nos dice la palabra de Dios que
la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la única forma que nosotros podemos obtener la salvación es cuando nosotros buscamos de Cristo a través de la lectura de la palabra. Esa lectura de palabra nos va a incentivar o nos va a crecer, nos va a hacer crecer la fe. Y la fe en Cristo, y ejerciendo la fe en Cristo, somos salvos, como dice la palabra en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando ejercemos fe en Cristo somos salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces no es por ninguna buena obra que nosotros hagamos, podemos ganarnos la salvación, sino porque es un regalo de Dios, ejercido por la fe. Entonces, es por fe. La fe proviene de leer o escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios para que nosotros podamos ganar la salvación? Olvidémonos de la doctrina calvinista y la doctrina arminianista, porque no estamos de acuerdo con ninguna de las dos. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios, que Dios es grande. La Biblia nos enseña que Dios es grande en misericordia, su gran amor se extiende a todas las personas. Él no quiere que nadie se pierda, eso nos enseña la palabra. Si comenzamos con Juan 3:16, vemos que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios, que es grande en misericordia, nos ofrece perdón si nos volvemos a Él por medio de ejercer la fe en Cristo Jesús. O sea, si buscamos a Cristo. Cristo murió por todos los pecadores, pero tenemos que buscarlo a Él. Si nos volvemos a Él, recibimos la gracia inmerecida que es la salvación. Entonces, para obtener la salvación, no tenemos que hacer buenas obras. ¿Por qué no tenemos que hacer buenas obras? Porque sería un desafío imposible de cumplir, porque somos malos por naturaleza. Nosotros no sabemos hacer buenas obras, pero cuando nosotros ejercemos fe en Cristo y somos salvos, como somos salvos, hacemos buenas obras, pero no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que es consecuencia de ser salvos, hacemos buenas obras. Entonces, pero para nosotros tener la salvación debemos aceptar de que somos pecadores. Eso es indiscutible, tenemos que reconocer que somos pecadores, porque Cristo vino por pecadores. Y si nosotros reconocemos que somos pecadores, aceptamos que Cristo vino a salvarnos. Porque de otra manera, ¿para qué vino Cristo y murió en la cruz del Calvario si no fue para salvarnos? Entonces, si reconocemos que somos pecadores, reconocemos que Cristo vino a salvarnos, porque necesitamos un Salvador, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. En la medida que nosotros reconocemos que somos pecadores, enseguida nos viene la necesidad de buscar un Salvador, y el Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Aceptar ese sacrificio. Cristo murió por todos los pecadores, eso nos enseña la palabra de Dios. Pero ese sacrificio solamente se aplica a aquellos que ejercen fe en Jesucristo, o sea, que aceptan el sacrificio porque reconocen que son pecadores. En Él se ejerce la salvación y pueden ser salvos porque reconocieron que necesitaban un Salvador. O sea que aceptaron el sacrificio de Cristo en el cruz del Calvario. Entonces, para obtener la salvación debemos aceptar que somos pecadores y que Cristo vino a salvarnos. Pero también la salvación para los incrédulos es con la siembra. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, ejercer la siembra de la palabra, no sembrar dinero, sino sembrar la palabra. ¿Y cómo debemos sembrar la palabra? Una siembra al voleo. La siembra al voleo la hacen los agricultores en terrenos grandes, cuando ellos esparcen las semillas sin mirar en qué terreno va a caer la semilla. Unas pueden caer en terreno bueno, unas pueden caer en terreno intermedio y otras pueden caer en terreno malo. Pero al final, quien da la germinación, quien hace que esas semillas germinen en el corazón de las personas es Cristo. Entonces nosotros tenemos que siempre enseñar que Cristo murió en lugar de todo, así como dice 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es, podríamos decir, que el centro de todo el Evangelio, enseñar que Cristo murió por nuestros pecados. Y miren lo que nos dice al respecto Hechos capítulo 13, verso 47. Porque si nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces Dios nos ha mandado, o nos ha dado ese mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y a toda criatura es sin distinción. A veces nosotros pensamos, esa persona que va a recibir el Evangelio es un incrédulo, es un ateo. No importa, nuestra misión es hablar de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. El crecimiento lo da Dios. Por eso el apóstol Pablo, en la palabra encontramos que el apóstol Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, nosotros no sabemos dónde va a germinar la semilla. Nuestra misión no es decir a quién le predico, nuestra misión es predicar.
El crecimiento lo da Dios. Eso depende de Dios, eso no depende de nosotros. Nuestra obligación es hablar de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros, que ese sacrificio fue para todos los pecadores, pero tenemos que aceptar ese sacrificio para que pueda ejercer en nosotros ese efecto que es la salvación y vida eterna que Cristo nos da a través del sacrificio. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. Primera Timoteo 2:4 nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero desafortunadamente muchos se salvarán, pero muchos también se perderán. Pero nuestra misión, vuelvo y repito, es predicar el Evangelio, buscando que las personas tengan conocimiento de la palabra de Dios y que al final Dios sabrá quiénes se pierden y quiénes se salvan. Pero desafortunadamente muchos no se salvarán, y así lo dice Mateo 25:41, Él dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí hacemos un paréntesis, el infierno fue creado para Satanás y los ángeles, no fue creado para el hombre, pero a todo aquel que desobedece la palabra de Dios también será lanzado allá. El infierno en estos momentos, muchos dicen que hay mucha gente en el infierno, pero la palabra de Dios nos enseña que Satanás va a ser el primero que va a ser lanzado y él todavía no ha sido lanzado luego. Entonces el infierno se encuentra vacío en estos momentos. En conclusión, podríamos decir que Dios es quien salva al hombre por su gracia. Es un regalo que Dios nos ofrece de salvación. El hombre no puede hacer nada para obtener su salvación. Su voluntad, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Y si no, miremos lo que nos dice Juan 3:16, 1 Juan 2, verso 2 y 2 Pedro 3:9. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cuál es el método que Dios utiliza para que los hombres sean salvos? Ya Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos. ¿Cuál es el método que Dios utiliza para que la gente sea salva? Su método es la predicación. Así lo dice 1 Corintios 1:21, que dice, como ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, el único método infalible por el cual las personas pueden obtener la salvación es a través de la predicación de la palabra de Dios. Predicar del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para perdón de los pecados, porque Cristo murió por los pecados de todos nosotros, por todos los hombres, sin exclusión de ninguna persona. Pero, aquí está el gran pero, tenemos que aceptar ese sacrificio. Para aceptar el sacrificio tenemos que reconocer que somos pecadores, porque muchas personas se justifican a sí mismos diciendo que son buenas personas. Resulta que nosotros, todas las obras buenas que podamos hacer sin Cristo son para justificarnos nosotros mismos. Están influenciados por el egoísmo, muchas veces por la vanidad, muchas veces para que nos vean como benefactores. Pero las verdaderas buenas obras son las que se hacen en silencio, son las que se hacen por amor a Dios y se hacen por Dios y para Dios. Entonces, como conclusión podemos decir que Dios es quien salva a los hombres por su gracia. Su método para salvación es a través de la predicación. Le plació, se complació Dios en que los hombres sean salvos a través de la predicación de la palabra, que conozcan del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para perdón de los pecados. El hombre, podríamos decir que su maldad avanza rápidamente. Cada día que pasa, el hombre se vuelve más malo sin Cristo. Así lo dice Génesis capítulo 6, verso 5. Entonces, el hombre depende de la gracia de Dios para salir de esa condición pecaminosa en la que se encuentra. El hombre es responsable ante Dios si rechaza el regalo de la salvación. Porque esta palabra de Dios se está predicando a todas las personas y todos no tendrán excusas ante Dios de haber rechazado el sacrificio de Cristo. El que pisotea la sangre de Cristo no es digno de ninguna salvación, porque el sacrificio de Cristo es el único, es el necesario para que nosotros seamos salvos. Y en Efesios 2:1 nos dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, que para que podamos tener nosotros vida eterna en Cristo Jesús, tenemos que morir a nuestras pasiones y deseos. Tenemos que morir a nuestros deseos pecaminosos. O sea, muerte a los que nos causa la muerte, a esos deseos pecaminosos. La rebeldía contra Dios, para vivir para Cristo y obtener esa vida en obediencia a Dios.